Capítulo 58. Destino en el tiempo arco 2. Parte 14. ¿Por qué? ¿Por qué siempre pasaban cosas como estas? Porque eres un cobarde indeciso, Arturia Pendragon. Una voz interior pareció reprimirla mientras estaba sentada meditando, tratando de determinar qué era lo que se suponía que debía hacer. Ella estaba actualmente de regreso dentro de su tienda, donde estaba sentada en la tirada hecha para leer mientras Mordred estaba frente a ella. Mordred había escuchado lo que el mayordomo de la casa Gwent había dicho acerca de casar a Shirou, y ella estaba mucho más afectada por la revelación de lo que su rostro engañosamente tranquilo dejaba ver cuando Arturia se había ido inicialmente en dirección a la ciudad de Gwent. Mordred había notado los movimientos de Arturia y los siguió por curiosidad. Shirou no había aparecido por un tiempo, y Mordred opinaba que el rey seguramente sabría dónde estaba Shirou. Ella lo había seguido y había expuesto su posición desde el momento en que escuchó las palabras Shirou y matrimonio en la misma oración. Si no te gusta, rehúsa. Mordred fue directo en su respuesta. Tenía los brazos cruzados frente a ella y el ceño fruncido en su rostro. No podría haber sido más evidente. Siempre que el rey dijera una palabra, ella iría y recuperaría a Shirou y golpearía a todos los que se opusieran a ella. Arturia se burló de Mordred, pero por una vez, no hubo animosidad o resentimiento, más bien, ambos parecían compartir el mismo objetivo, así que simplemente no hubo hostilidad. No es tan simple. ¿Cuántas veces Arturia había tenido esa idea? De hecho, había estado en medio del asalto al castillo del señor de Gwent en un impulso antes de la interferencia oportuna de Merlin. El hombre se había visto obligado a sujetarla hasta que ella pudiera volver a entrar en razón. No era como si Shirou se casara de inmediato, y el hecho de que el mayordomo la hubiera buscado por sus bendiciones sobre el asunto solo podía significar que Shirou se había negado. Fue solo después de que Merlin le hizo darse cuenta de esto que Arturia gradualmente pudo calmarse. Si hubiera atacado en ese mismo momento, realmente no habría esperanza de unir a los nobles restantes contra los sajones. ¿Dónde estaba el mayordomo en medio de la conmoción? Una mano blindada se había llevado al mayordomo hasta que el mayordomo se encontró cara a cara con un rostro amenazadoramente blindado que procedió a sacarle información a la fuerza. Mientras tanto, Merlin le había recordado incesantemente a Arturia que era mejor usar el tiempo disponible para pensar en una mejor solución para el problema en cuestión. Por supuesto, Merlin había dicho que el método más fácil era dejar que Shirou se casara, pero la forma en que Arturia miró a Merlin en busca de esa solución era más que simplemente aterradora. Peor aún, Mordred, que había estado extrayendo información del mayordomo, volvió su mirada hacia él, enviando gruesas franjas de malas intenciones. Merlin se calló rápidamente y le dio a Arturia tiempo para pensar por sí misma, lo que condujo a la situación actual. La impaciencia de Mordred crecía ante la respuesta de Arturia. ¿Cómo no puede ser simple?, insistió Mordred, descruzando los brazos mientras daba un paso adelante. Si no quieres que se case, ¿qué hay de malo en decirlo? Arturia miró a Mordred en silencio. No puedo permitir que asuntos personales dicten mis acciones, incluso si quisiera. Su expresión se tensó en una mueca de dolor. Soy el rey del pueblo y hay demasiadas vidas en juego como para ser egoísta. Todo lo que había acumulado en su época como king puede desmoronarse como resultado de una sola elección. Era como si hubiera una soga alrededor de su garganta que restringía su libertad. Esta era la carga de responsabilidad que había decidido llevar desde el momento en que sacó la espada de la piedra. Su vida ya no era solo suya, su felicidad y sentimientos personales, algo que solo podía perseguir en sus sueños. Antes, cuando pensaba que Shirou estaba muerto, no le importaba lo que le sucediera, pero ahora que se comprobó que estaba vivo, cambió todo. Era como si una parte de ella le estuviera gritando: no quiero ser rey. Y la estaba carcomiendo, haciéndola sentir impotente. Una vez había tenido la idea de revelar su género y avanzar como reina con Shirou como su rey, pero en los 5 años que Shirou se había ido, se dio cuenta de que ya no sería tan fácil. Ignorando los aspectos políticos de hacer tal cosa, ¿tenía ella siquiera el derecho de perseguir ese sueño? Ella lo había dejado morir. Alguien como ella, que ni siquiera podía proteger a la persona que más amaba, merecía ser feliz. Su autoculpa fue quizás el mayor obstáculo que tendría que superar para poder seguir adelante. Se mostró en cuán desolada se volvió su expresión en ese momento. Fue hasta el punto que incluso Mordred pareció darse cuenta de algo. ¿Me estás diciendo que renunciarías a tus propios deseos solo para ser usado por otros?
Mordred tragó saliva audiblemente con incredulidad, simplemente no podía tolerar tal respuesta. Al decir que había demasiadas vidas en riesgo, era lo mismo que decir que el rey no podría moverse por sus propios deseos, eso era lo mismo que un esclavo. Respetuosa como era en general con la persona a la que siempre había admirado, por primera vez, Mordred se irritó con Arturia. Entonces, ¿qué pasaría si todos los esfuerzos se dedicaran a la gente, a defender la tierra y la paz? ¿Importó? Por supuesto que lo hizo, era una de las principales razones por las que Mordred siempre había admirado al rey, que se había ganado el corazón de la gente, pero aún así, ¿no puede el rey ser feliz también? Su boca se movió por sí sola, estimulada por su indignación. No tiene sentido. Los ojos de Arturia se agrandaron, como si sus pensamientos internos fueran revelados. Mordred tampoco le había alzado la voz ni una sola vez. Las cejas de Mordred se fruncieron bajo su casco y, por primera vez desde que comenzó la discusión, su estado de ánimo se ensombreció hasta convertirse en algo solemne. ¿De qué sirve salvar a todos y mantener la paz si eso significa que uno perdería su propio sentido de identidad? Ella preguntó. Tú eres mi rey. Siempre lo serás, pero también eres tú. ¿Por qué no puedes entender eso? Mordred simplemente no podía comprenderlo, ni quería hacerlo de ninguna manera para no cuestionar los motivos de su propia vida. Ella lo rechazó. La gente puede tomar sus propias decisiones. La gente puede ser egoísta, egocéntrica, hipócrita, tonta, carismática, pero todas esas cosas siguen siendo las que definen a una persona por lo que son: humanos. E incluso los Kings son humanos. Mordred podía sentir su sangre bombeando a través de su cuerpo, el calor se acumulaba en sus oídos. Intentó con todas sus fuerzas evitar de que se mostrara su agitación, pero este era un tema que le preocupaba demasiado. No esperaba que nadie entendiera lo que estaba diciendo y no importaba. Al crecer, lo único de lo que siempre había sentido envidia mientras estaba atrapada en las maquinaciones de su madre eran las personas normales que había presenciado afuera. Siempre había sido una habitación oscura para ella, las motas de luz que ocasionalmente veía casi inexistentes en comparación con las constantes divagaciones de la canción de cuna que siempre escuchaba mientras dormía. Eres un homúnculo. Una herramienta. Nada más. Abandonarse a uno mismo y ni siquiera entender qué es lo que intentas tirar. Mordred se interrumpió, amortiguando el grito de frustración que se acumulaba en su interior, mordiéndose los labios. No fue justo. Lo único que había querido y anhelado incluso ahora era ser empañado frente a ella por alguien a quien admiraba. Era casi demasiado para manejar. Se obligó a calmarse, pero apenas, escutiendo de alguna manera las palabras que había querido decir con la voz más suave que pudo reunir. Hacerlo no te haría diferente de un títere. Una marioneta del pueblo, menos que humano. Una persona cuyas metas y ambiciones serían dictadas por otros. Esa era ella. Una niña cuyo único propósito al nacer era ser utilizada obedientemente y arrojada a un lado. Las manos de Mordred se cerraron en puños, le temblaban los brazos por la fuerza con que clavó los dedos en las palmas de las manos, la humedad se acumulaba en sus ojos por los recuerdos de la infancia que había sufrido. Ella sollozó de manera inaudible y con decisión le dio la espalda, deseando que sus piernas la llevaran hacia adelante. Haz lo que quieras, pero yo, Mordred, voy. No seré una marioneta. Ya no. Ella salió furiosa de la habitación. Quería ver a Shirou, no, necesitaba verlo. Sus ojos destellaron en dirección al castillo del señor de Went. Shirou era la única que se había acercado voluntariamente a ella cuando nadie más lo hacía, y el impacto de esto para alguien como ella, a quien le habían dicho que ella era solo una herramienta desde joven, estaba más allá de toda descripción. Después de todo, él la hacía sentir como si fuera realmente humana. La llamó Mordred no por desprecio o burla, sino por lo que realmente era, como Mordred, el caballero de tercera categoría. Dijo que no la dejaría y que ahora mismo lo necesitaba, no para hablar o intercambiar golpes, pero el mero hecho de que él estuviera allí ayudaría a consolar su estado de ánimo, como un escudo que la defiende de cualquier daño. Ella no pensó que sería capaz de hablar con nadie en este momento. De todos modos, su frustración sería demasiado obvia. Con un ligero susurro, las telas que componían la entrada de la tienda se balancearon ante la partida de Mordred. Al ver a Mordred irse, fue como si una tormenta hubiera estallado en la mente de Arturia. Nunca había visto que Mordred fuera tan expresivo y al mismo tiempo tan convincente en sus palabras. Shirou tenía razón. Mordred no estaba mal.
Arturia se dio cuenta de que lo que había dicho Mordred no provenía de un guión dirigido, sino de sus sentimientos personales y su corazón, por eso eran tan conmovedores. Morgan no la estaba controlando. La hermana mayor que Arturia conocía nunca habría podido comprender los sentimientos de los demás. Se retiró interiormente sobre sí misma, con los hombros encorvados y las manos entrelazadas a la altura de los codos. ¿Por qué no podía ser feliz el rey? Un escalofrío recorrió su cuerpo, como un rayo de luz que golpeó una barrera mental en su mente. Pensar que la persona que rechazó inconscientemente sería la que la haría darse cuenta de sus propios defectos en un ataque de ira. Arturia había cometido errores en su vida y lo sabía, pero ¿hubo alguna vez un error que nunca podría ser perdonado? Claro, podría haberlo hecho, pero no había cometido ninguna acción que constituiría algo tan terrible, e incluso entonces, podría trabajar para mejorar las cosas. La culpa que tenía por dejar que Shirou muriera la primera vez nunca la dejaría realmente, pero en lugar de pensar en ello, ahora usaría la experiencia como una forma de motivación. No permitir que algo así vuelva a suceder. Mordred tenía razón, no podía ser simplemente una marioneta. Ella era ella misma, no Arturo, no el rey, sino Arturia Pendragon. La idea de que perdería todo su apoyo solo porque se volvió honesta consigo misma era una idea ridícula. El único que le impedía hacer lo que realmente quería era en realidad solo ella y su mente. Se levantó del trono en el medio de la habitación al mismo tiempo que Lancelot entró para ver por qué Mordred había salido tan enojado. Era justo lo que necesitaba Arturia. Comenzaría poco a poco y acumularía coraje y decisión. Soy una mujer, declaró, casi como si estuviera hablando sola. ¿De acuerdo? Lancelot quedó momentáneamente aturdido. Él ya conocía el género de Arturia desde su primer encuentro, pero ella solo mencionaría tal cosa si estuvieran solos discretamente. Se aseguró de que no hubiera nadie dentro del rango de audición, pero se sorprendió cuando Arturia de repente se repitió mientras lo miraba con seriedad. Yo soy una mujer. La expresión de su rostro parecía libre de la presión y las tensiones que pesaban sobre ella. En su posición estaba casi radiante. Lancelot no sabía qué hacer con eso, por lo que simplemente se quedó quieto, aturdido, sin saber si debía responder o no. Aparentemente disgustado con su silencio o falta de comprensión, Arturia se repitió de nuevo. Soy una mujer. Ella lo miraba sin dudarlo. De hecho, lo eres. Se rascó la nuca. Quizás dijo lo correcto. Una risa escapó de los labios de Arturia, que recuerda al tintineo de campanillas suaves, mientras sus labios se curvaron hacia arriba. En este punto, Lancelot sintió como si ya ni siquiera se le hablara y fuera solo un suplente, pero no importaba. Confundido como estaba sobre el tema de discusión, podía decir que esto era algo que Arturia necesitaba. La forma en que se veía mientras salía rápidamente de la tienda le recordó a Lancelot el lirio blanco que había visto una vez en su juventud. Una flor que no estaba atada por el elegante título de rey, sino que era solo una niña cuyo enamoramiento había sido tan claro como el día. Esos ojos claros eran quizás los más hermosos que había visto en su vida. Se estaba gestando una tormenta, y Lancelot podía sentirla agudamente. La reina a la que había jurado lealtad en su juventud había vuelto. Cerró los ojos y, cuando los volvió a abrir, emitió una orden ambigua a los caballeros del campamento de que todos parecían estar al tanto del asunto en algún nivel. Para la reina, dijo suavemente. Fue una pequeña reunión de jefes de familia dentro del castillo del señor de Gwent. No estaba abarrotado, y muchos nobles en la sala que fueron convocados por invitación del señor de Gwent estaban sentados en sillas y mesas lujosas, con comida colocada frente a ellos. Era un gran salón de recepción decorado con pieles de animales y cuadros colgados estéticamente para agradar la vista. Se colocó un asador grande cerca del centro de la habitación, mientras que un agujero abierto en el techo permitía la ventilación. Mientras se asaba lentamente un cerdo sobre el fuego, el olor a carne flotaba en el aire que recordaba a tocino. Era media tarde y el aroma despertó el apetito de todos los presentes y, sin embargo, ninguno se atrevió a extender la mano. No era porque el señor de Gwent fuera un individuo opresivo, ni mucho menos. El hombre era generalmente magnánimo, pero la situación era un poco peculiar. Todos los nobles miraban en una determinada dirección en la habitación. Cerca del lado más alejado, donde una gran parte del espacio ocupado quedaba vacía, una figura con la que muchos no estaban familiarizados, pero que se sentían muy intimidados al sentarse en el centro. Los nobles más cercanos alrededor de la figura estaban aproximadamente a 3 o 4 mesas de distancia. Era el heredero de Lord Ashton, Shirou Ashton. A pesar de la propuesta de matrimonio del señor de Gwent, la expresión del hombre aún no había cambiado ni una sola vez. De hecho, muchos sintieron que la atmósfera actual de la habitación era un poco inusual, y no sabían si deberían volver a comer a la luz de la incomodidad.
Muchos no se atrevieron a comenzar y simplemente estaban esperando hasta que Shirou mostrara signos de irse o estar de acuerdo con la propuesta del señor de Went. La mayoría de los altos nobles que estaban sentados en una esquina del extremo derecho de la habitación tenían expresiones extremadamente sombrías en sus rostros, empeoradas cuando habían escuchado al señor de Went proponer matrimonio. Esto es absurdo, susurró ligeramente un hombre llamado Marcus Overdale de los altos nobles sentados a su lado. Su clasificación era quizás la más baja, pero Marcus era el más vocal. Ese maldito Ashton ya tiene suficiente apoyo ya que es de la baja nobleza. Peor, los segundos nacidos que hemos asimilado en el momento de la muerte de Lord Ashton están comenzando a levantarse nuevamente. Me temo que la influencia que Shirou Ashton tendrá entre la nobleza si se casa con las gracias del señor de Went solo empeorará aún más la situación. Kyorid es demasiado astuto. Otro noble sentado alrededor de la mesa golpeó su mano contra la superficie de madera, pero apenas hizo ruido por temor a llamar la atención. Incluso si es el señor de Went, debería saber sobre la complicada situación de los nobles en este momento. La lucha interna y la autoconservación eran la principal prioridad de todos los altos nobles que quedaban en Gran Bretaña. Incluso si el rey Arturo les imploró que enviaran a sus hombres para ayudar en el esfuerzo de guerra contra los sajones, muchos de los altos nobles no quisieron. Para ellos, enviar a sus hombres armados era lo mismo que dejar ellos mismos y sus tierras indefensos ante los ataques enemigos. Esta fue la fuente de la división entre los leales y aquellos que solo deseaban sobrevivir. Por supuesto, muchos de los leales no poseían una fuerza militar tan grande, por lo que se indignaron cuando los duques, los nobles más altos de la tierra, todavía se negaban a enviar a sus caballeros. Aun cuando la alta nobles tenía refuerzos para enviar a Arturia, solo sería una fracción minúscula de su mano de obra total. La creencia que los campesinos, plebeyos y la baja nobleza tenían hacia los más altos poderes de su país estaba menguando. Solo las figuras legendarias del rey Arturo y el héroe Ashton permanecieron como una fuente en la que confiar. Con el héroe Ashton supuestamente muerto, solo quedaba el rey Arturo. En los últimos años, la división entre la aristocracia se estaba agravando hasta el punto de dirigir sus espadas hacia el cuello de los demás y recurrir a la mezquindad. Algunos incluso habían sido sorprendidos en connivencia con los sajones a cambio de amnistía cuando sus tierras finalmente fueron conquistadas. Sin decirlo, Marcus y los otros altos nobles que compartían su mesa estaban cargando el mismo crimen de colusión con los sajones. Las acciones repentinas de Shirou Ashton de visitar a otros nobles dentro de Went y reunir su apoyo fueron como una daga ensangrentada apuntando a Marcus y al otro. Si Shirou realmente cumplía con la noción propuesta del matrimonio, entonces tendría la influencia necesaria para reunir a todos los altos nobles a su lado. En tal escenario, la connivencia de Marcus y los demás con los sajones, tarde o temprano, sería expuesta por la baja nobleza que ya no tendría miedo de abrir la boca. No podemos dejar que esto continúe. Las palabras de Marcus hicieron que todos en la mesa asintieran. Tenemos que alzar la voz y detener esto. No, Kyorid es verdaderamente un bastardo astuto. El hombre que habló tenía rasgos afilados y el pelo encerrado peinado hacia arriba. Su nombre era Owell Rivers, duque de una ciudad fronteriza cerca de Went. Después de hablar, Owell hizo un gesto silencioso en dirección a Kyorid para que Marcus y los demás lo vieran. Como anfitrión de la cena actual, Kyorid, el señor de Went, estaba sentado en una mesa cerca del centro de la sala, desde donde podía ver a todos. Era un hombre de aspecto regio con el porte de un gobernante experimentado. Llevaba una túnica ancha adornada con un manto blanco sobre los hombros y una corona en la cabeza. Actualmente, los ojos del hombre estaban entrecerrados y barriendo constantemente los rostros de todos los presentes. Kyorid está tratando de convencernos. Sabe que hay connivencia con los sajones entre la nobleza y cualquiera que se oponga al matrimonio propuesto en este momento despertará sus sospechas de inmediato, explicó Owell. Por ahora, es mejor si todos nos quedamos callados y veamos a dónde va esto. Si todo lo demás falla, estoy seguro de que Loren Hist también se ha puesto en contacto con ustedes para ayudar a aligerar las defensas alrededor de Went. Comienza, solo tenemos que ir al lado del vencedor. Ah. Marcus y los otros miraron de realización antes de que todos asintieran con la cabeza y cerraran la boca. No era como si Shirou Ashton fuera a responder a la propuesta de matrimonio pronto. De todos modos, hablando de eso, el propio Shirou se quedó un poco aturdido por lo rápido que había progresado la situación. No estaba preparado para que Kyorid le propusiera matrimonio de repente entre él y Ginebra en lo más mínimo, y estaba tomando tiempo para considerarlo todo. Sin embargo, al menos podía ver que la propuesta de matrimonio en sí no era la causa de
ante la repentina propuesta de Kigurit. El hombre era como un halcón buscando presas en una habitación donde nadie se atrevía a mirarlo a los ojos a la ligera. Shirou estabilizó su respiración y puso una mano sobre la mesa frente a él. Sus dedos se envolvieron contra la superficie de la mesa en una profunda reflexión. En lugar de las cuestiones complicadas de cómo iba a lidiar con la situación, estaba más preocupado por su vida amorosa actual. Arturia probablemente recibiría un duro golpe si escuchaba la noticia, y tenía pocas dudas de que Mordred ya estaba en camino. Lo único que entendía en este momento era que primero tenía que volver y explicar la situación a Arturia y Mordred. Se puso de pie, llamando la atención de todos, incluido Kigurit. Estoy satisfecho con la propuesta de matrimonio, pero no puedo tomar una decisión así a la ligera. No podía simplemente rechazar rotundamente a Ginebra, cuya reputación ya había recibido un golpe después de la negativa de Arturia, por lo tanto, tuvo que adoptar un enfoque más suave. Además, no tenía el objetivo de convertirse en enemigo de Kigurit. De cuenta apenas conozco a su hija, y no me parece apropiado casarme de repente con un extraño. Se comportó correctamente, asegurándose de mantener un porte digno para mostrar a los demás que un individuo tan refinado como el héroe Ashton estaba del lado del rey Arturo. Shirou había estado trabajando mucho en su imagen, no solo para facilitar la intimidación de los nobles que lo rodeaban, sino para darle otro impulso a la influencia de Arturia. Mirándose el uno al otro, Shirou no comprendió que de todos los nobles presentes en la habitación, solo él había podido mirar directamente a los ojos de Kigurit sin parpadear. La impresión que Kigurit tenía de Shirou se elevó repentinamente en ese momento. Si Kigurit solo había estado usando el matrimonio propuesto por Ginebra para ubicar a sus enemigos entre la multitud, entonces ahora realmente estaba considerando la posibilidad de tener a Shirou en su familia. Tal talento potencial no era uno que simplemente pudiera pasarse por alto. Tus palabras son apropiadas, accedió Kigurit, haciendo que Shirou asintiera con alivio. Sin embargo, Kigurit sonrió al momento siguiente. Por eso me gustaría molestarte para que acompañes a mi hija de regreso a su residencia privada. Ella no tiene tanto apetito y quedarse aquí rodeada de los otros nobles la ha cansado desde hace mucho tiempo. ¿Eh? Shirou se sorprendió de repente. En menos de 3 segundos, la hermosa mujer que había estado sentada reservadamente al lado de Kigurit se levantó y caminó directamente hacia él. Hermoso fue quizás un eufemismo. En la historia, Ginebra siempre ha sido descrita como la mujer perfecta. Su apariencia fue perfecta, su piel era suave, del color suave de la miel sin imperfecciones a la vista. Su flequillo estaba trenzado alrededor de su cabeza en forma de corona, mientras su largo cabello pasaba por sus hombros. Llevaba un vestido azul cuyo escote estaba ligeramente expuesto en forma de V estrecha, y cuyo dobladillo le llegaba a los tobillos y apenas tocaba el suelo. Los claros ojos azules parpadearon mientras lo evaluaba de arriba a abajo. Antes de que él siquiera supiera lo que estaba pasando, ella se apretó contra él y le susurró al oído: sígueme. Sonrió levemente, tomándolo del brazo. No es adecuado hablar aquí. Al ver a Ginebra sacar a Shirou del comedor, Kigurit volvió a escanear a la multitud a su alrededor. Con Shirou fuera, la tensión en el aire desapareció y todos los nobles pronto comenzaron a comer. Desde el mismo momento en que Ginebra cerró la puerta del comedor detrás de ella, su sonrisa cayó y rápidamente soltó el brazo de Shirou, dando un paso hacia la izquierda para distanciarse. Se arregló el vestido antes de suspirar y caminar un poco hacia adelante. Perdón por ponerte en un aprieto, solo quería salir de allí, se disculpó Ginebra. Además, por favor, no pienses mal de mi padre. Tiene sus razones para hacer cosas inesperadas. Shirou miró a Ginebra y finalmente tuvo la impresión de que Ginebra había conocido en sus recuerdos una mujer fuerte y amiga que había pasado años sacrificando su propia felicidad por el bien de Arturia. Las palabras no pueden describir el gran golpe que había sufrido Ginebra en otra línea de tiempo, cuando escuchó la noticia de que Lancelot se había casado con otra mujer que le dio a luz un hijo llamado Galahad. Finalmente fue demasiado para ella, y cuando sus deseos finalmente la abrumaron, la llevó a la tragedia y a la caída del renombrado caballero del lago. Ginebra frunció el ceño cuando notó que Shirou solo la estaba mirando en lugar de seguirla. Ella se burló. Era el famoso Lord Ashton como todos los demás. Solo la elogia por su apariencia. El desprecio comenzaba a crecer dentro de ella antes de que se diera cuenta de algo crucial. Shirou no la miraba con deseo, sino con lástima. Ginebra parpadeó una vez, luego 2, y rápidamente apartó la mirada. ¿Lástima? ¿Cuándo alguien la había compadecido? Su padre era un gobernante fuerte, y ella básicamente nació con todo lo que podría haber querido alguna vez. Entonces, ¿por qué parecía que Shirou sentía lástima por ella?
nacida con todo lo que alguna vez había necesitado, pero incapaz de poseer el amor que siempre había deseado. Al mirar la espalda solitaria frente a él, Shirou realmente estaba sintiendo tal lástima que no pudo evitar lamentarse por dentro por la desgracia de Ginebra. En verdad, estaba irritando a Ginebra por la única razón de que Shirou estaba siendo sincero en su compasión. ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? Quería preguntar, pero a la luz de las circunstancias entre los dos, se mordió la lengua y se cruzó de brazos debajo del pecho. Sin embargo, eso no impidió que sus labios se afinaran mientras se alejaba. Ni siquiera esperó a que él la siguiera. Solo los sonidos de sus pasos resonaban dentro de los pasillos del castillo de Kiburit. Pronto, sin embargo, hubo un eco resonante en sus pasos cuando Shirou salió de su aturdimiento y la siguió. Al principio, Shirou había considerado simplemente irse, pero después de conocer a Ginebra y saber todo lo que había hecho y sacrificado por Arturia, realmente no podía dejarla en paz. Los dos caminaron en silencio, Shirou enfocándose en la espalda de Ginebere y Ginebere reflexionando interiormente sobre la razón de la expresión que había visto. Lo que Shirou quería hacer era al menos lograr que Ginebra comenzara a pensar en su propia felicidad. ¿Tu padre se está tomando en serio este matrimonio? Shirou sacó a relucir el tema del día. Al principio, no parecía muy serio, pero ahora me ha pedido que te acompañe de regreso a tu residencia personal. ¿No tienes ninguna opinión de que tu padre no te consultó antes de plantear esa propuesta? Ginebere hizo una pausa en sus pasos ante la pregunta de Shirou, volviéndose hábilmente para escudriñarlo. Sus delgadas cejas y sus grandes ojos la hacían parecer frágil, pero había una terquedad y tenacidad dentro de ella que no podía permanecer oculta. Seguiré los deseos de mi padre, porque soy su hija, dijo con reserva. Puede que no sea la figura carismática que es el rey Arturo al intentar salvar el país, pero lo que hace mi padre es salvar a las personas que están a su alcance. No haré que sus asuntos actuales sean más difíciles para él siendo egoísta. Ginebere habló desde su corazón. No hubo mentiras ni engaños, y ni el más mínimo atisbo de duda se manifestó en su rostro. Quería decir lo que decía y lo mantendría. Sin embargo, Shirou sabía que la resolución de Ginebra no siempre sería inmutable. Lo había visto en otra línea de tiempo, y conocía la causa directa que podía convertir a cualquier hombre o mujer en tontos y lógicos. Él mismo estaba incluido. ¿Y si encontrarás a alguien a quien amas? Ginebere se erizó, y cerró los ojos con fuerza como si desvaneciera la idea. Nunca ha habido uno, ni nunca lo habrá. Caminó hacia adelante y no esperó a escuchar la respuesta de Shirou. Ese era el tipo de amiga y mujer que era Ginebra, leal a su padre y amigos hasta el punto de que podía despreciarse a sí misma. En cierto modo, Ginebra tenía su propia forma de caballería a seguir. Shirou abrió, luego cerró la boca, una mano se rascó la parte posterior de la cabeza con lo terca que podía ser Ginebra. Era como si no se diera cuenta de sus propios deseos, hasta que estuvieran frente a ella y fueran completamente inalcanzables. No sirvió de nada hablar con Ginebra. A partir de entonces simplemente se mantuvo callada todo el camino hasta que llegó a su jardín privado. Estaba separado del castillo principal y Ginebra incluso tenía sus propias doncellas privadas para atender sus necesidades. Gracias por acompañarme aquí, Lord Ashton, pero creo que esto es suficiente, dijo Ginebra cortésmente. Si mi padre realmente impulsa este matrimonio, entonces tal vez te deje entrar en mis aposentos privados, pero hasta entonces, esto es lo que llegarás. Hizo un gesto hacia una casa de huéspedes no muy lejos del jardín, y le indicó que se quedara allí. Mi padre probablemente espera que nos familiaricemos por más tiempo, así que eres libre de quedarte en esa casa hasta que expire el tiempo suficiente. Los arreglos de Ginebra encajaban perfectamente con Shirou. No se familiarizaría demasiado con Ginebra ya que la acababa de conocer y, además, era la coartada perfecta en caso de que Arturia alguna vez lo interrogara sobre su encuentro. Mientras se dirigía en dirección a la casa de huéspedes, Ginebra se aclaró la garganta de repente, lo que le hizo detenerse y volverse para mirarla. ¿Eres un caballero del rey Arturo, no? Su tono era curioso. Por mucho que Ginebra elogiara los esfuerzos de su padre, su admiración hacia el rey Arturo por defender al país era innegable. No pudo hacer mucho por la guerra, pero haría todo lo que pudiera en su poder. Shirou no negó la pregunta de Ginebra. En lugar de responder normalmente, cambió a un saludo de noble y se presentó en una mansión similar. Soy el primer caballero del rey, dijo sin una pizca de vacilación. Sigo la voluntad del rey sin dudarlo. Ginebra lo miró de arriba a abajo, buscando aparentemente cualquier signo de engaño antes de ceder. Entonces, de hecho era cierto. Se decía que el rey Arturo y el héroe Ashton habían sido una vez inseparables, en cuyo caso, la confianza entre los dos debe haber sido considerable. Bueno, esto podría funcionar muy bien.
Ella ahuyentó a Shirou con una mano. Gracias por responder, puedes irte ahora, dijo con desdén, y cambió de opinión. Guinevere señaló en dirección a otra casa de huéspedes. Haré que te quedes en esa casa de allí por el momento, es posible que te encuentres con alguien inesperado. Con sus palabras terminadas, Ginebra se dejó llevar a sus habitaciones personales mientras la acompañaba un pequeño grupo de sirvientas. Dejado atrás, Shirou solo pudo reflexionar sobre las palabras de Guinevere antes de que sus piernas comenzaran a llevarlo hacia adelante. No había forma de que fuera a perseguir a Ginebra para obtener una explicación, ya que su coartada con Arturia podría arruinarse pronto. Entendería de todos modos de qué estaba hablando Ginebra. Cuando llegó a la entrada de la casa especificada, fue recibido por la desconcertante visión de una dama que estaba luchando por simplemente lavar la ropa por su vida. La dama parecía familiar, casi como si la hubiera visto una vez antes, pero debió haberlo estado imaginando porque simplemente no podía recordar quién era la mujer. Independientemente, la mujer probablemente era una mujer de alta cuna, una dama noble. No había callos en sus manos, y el hecho de que se veía particularmente desorientada sobre cómo usar un tendedero para lavar y secarlo dejó con pocas dudas. La mujer se sobresaltó al notar que él la miraba. ¿Quién eres? Ella se apartó de él, sus ojos mirando en dirección a la casa como si hubiera alguien adentro en quien pudiera confiar para protegerla. Sin embargo, pareció cambiar de opinión antes de fruncir los labios y adoptar una postura de lucha. Tenía los brazos delante de la cabeza y los ojos cerrados con fuerza. No te acerques más, mi padre me entrenó para defenderme. Entonces, ¿por qué parecía que estabas acobardado? Shirou mantuvo la boca cerrada antes de negar con la cabeza. No soy un enemigo, dijo, solo soy un invitado al que le dijeron que pasara mi tiempo aquí. Parpadeó para abrir un ojo, y cuando vio que él realmente no quería hacerle daño, se desinfló un poco antes de ponerse pensativa. Si te vas a quedar, no vayas a la casa. Hay alguien descansando allí. Al escuchar las palabras de la mujer, desvió su atención de ella hacia la ropa que estaba tratando de lavar. Ahora que él estaba mirando, no era solo tierra y barro lo que ella estaba tratando de lavar, sino también manchas de sangre. Por el tamaño de la túnica y la pequeña figura de la mujer, era evidente que la ropa no era de ella. Parecían más el atuendo de un caballero que cualquier otra cosa. Después de hacer su observación, se volvió para mirarla. Me llamo Shirou, se presentó. ¿Y usted es? Natalie. La respuesta de la mujer fue cortante, casi como si estuviera en territorio enemigo y desconfiara de cualquiera que encontrara. Le pareció extraño, pero desde el momento en que escuchó su nombre, podría haber jurado que escuchó a Natalie murmurar a Shiton en voz baja con temor. Ella se aseguró de mantenerse a varios pasos de él a partir de ese momento, haciéndose lo más pequeña posible. Aún así, Shirou estaba sintiendo curiosidad. Ginebra no le habría hablado de conocer a nadie si se tratara de un extraño al azar. Mirando hacia atrás a la ropa que Natalie estaba tratando de lavar torpemente, finalmente decidió que era hora de ver quién estaba descansando exactamente dentro de la casa. En el momento en que se movió hacia la puerta principal, escuchó un sonido de traqueteo detrás de él cuando Natalie dejó caer la rejilla de lavado. En su nerviosismo necesita descansar, insistió en voz baja. Shirou habría atendido la petición de Natalie si no fuera por el hecho de que vio una pieza familiar de armadura colgada dentro de la casa a través de una ventana. Brillaba con un plateado metálico, y los patrones y el diseño eran casi inconfundibles en su memoria. No podría ser posible. Sin dudarlo, entró en la casa seguido por Natalie. Era pequeña, solo se podía encontrar una cama individual en la habitación que actualmente estaba ocupada por una persona cuyos ojos estaban bien cerrados. Desde el rostro hasta los rasgos, no había forma de que Shirou pudiera confundirlo. Sir Kai, gritó alarmado. Kai estaba herido por todas partes. Los cortes y magulladuras estaban esparcidos de manera desigual por su cuerpo, cubiertos principalmente por capas sobre capas de tela de lino blanco. Su herida más prominente fueron los restos de una cicatriz que le bajaba desde el ojo derecho hasta el labio superior. Respiraba roncamente, pero desde el momento en que Shirou pronunció el nombre de Kai, los párpados de Kai comenzaron a parpadear. Como caballero en el ejército, Kai había sido entrenado para despertar a la conciencia en cualquier momento. No importaba cuán herido estuviera, todavía se despertaría solo por la fuerza del hábito. El único inconveniente era que apenas estaba lúcido debido al estado actual de su cuerpo. Le tomó a Kai varios momentos antes de darse cuenta de la presencia de Shirou en la habitación, y en ese momento, nada parecía importar más. Kai se puso rígida visiblemente, las heridas que tenía en su cuerpo palidecieron ante la conmoción en su mente. Cayó de la cama en la que había estado acostado justo cuando Natalie contuvo un grito ahogado. Tú, no puede ser.
Kai habló con voz ronca. Sufría demasiadas lesiones como para poder levantarse por sí mismo, pero en su desesperación, se estaba esforzando a sí mismo usando solo los codos. Kai gruñó de dolor, pero lo ignoró por completo. Sus ojos estaban completamente fijos en Shirou. Sabía exactamente lo que significaba para Arturia solo saber que Shirou estaba vivo mejor que nadie porque era su hermano mayor. Tráelo de vuelta con ella. Eso era todo lo que estaba pensando y nada más importaba. Kai estaba medio inconsciente en este punto, pero eso no lo detuvo en absoluto. Ver a Shirou con vida lo puso en un frenesí desesperado. ¿Sabes cuánto te extrañó? ¿Sabes cuánto has sufrido? No importaba el dolor que experimentara Kai, podía dejarlo todo atrás porque eso era lo mucho que se preocupaba por su hermana pequeña, la que tenía miedo de ser secuestrada por brujas y duendes en su joven adolescencia, pero que desde entonces se había vuelto tranquila y sumisa. Hacer que ella sonriera una vez más fue todo lo que siempre quiso, y la oportunidad finalmente estaba frente a él. No podía descansar ahora, no. Traerte de vuelta. La mano de Kai agarró débilmente el tobillo de Shirou después de alcanzarlo. B-A-B-R. Y. Tu, B-C-K. Por Arturia. Shirou ya no necesitaba que Kai hablara para entender. Lo sé, dijo solemnemente, asegurándose de que Kai lo estuviera mirando. Estoy de regreso, y prometo que Arturia nunca volverá a llorar, así que descansa. Te prometo que ella siempre será feliz. Kai cerró la boca, y solo cuando estuvo seguro de que el Shirou frente a él realmente era real, finalmente soltó su conciencia, desmayándose en el acto después de forzar dos últimas palabras de advertencia: persecución, gallina. Levantando a Kai de nuevo y colocándolo encima de la cama, el semblante de Shirou se puso serio cuando se volvió hacia Natalie, la única otra persona en la habitación. Finalmente recordó dónde la había visto una vez. Ella era la mujer de la batalla del río Glein hace tantos años. Un sajón. La mirada en sus ojos debió haberla asustado porque Natalie comenzó a retroceder constantemente, pero Shirou necesitaba respuestas. ¿Qué pasó? Su tono no dejaba lugar a discusiones. Capítulo 59. Destino en el tiempo arco 2. Parte 15. La infamia de Lord Ashton se había extendido una vez por toda la coalición de tierras gobernadas por los sajones. Al pensarlo ahora, Natalie solo se enteró de los rumores de primera mano cuando fue testigo de la devastación provocada por un joven Lord Ashton en la batalla del río Glein. Las llamas que habían devorado la vida de cientos de hombres ese día todavía la perseguían en sus pesadillas. Simplemente no era un poder contra el que se pudiera luchar a través de las meras perspectivas de coraje y valor. Al menos para Natalie, era imposible. El fuego era la naturaleza. El fuego fue destrucción. El fuego fue el renacimiento. Era un elemento central del mundo, algo aprovechado solo por figuras legendarias, magos, brujas y monstruos. Creer que una simple espada podía hacer frente a tales enemigos era una locura del más alto nivel. El fuego era tangible, un ataque que no podía bloquearse tan fácilmente. Calentaría acero, quemaría carne y brindaría por un guerrero acorazado de adentro hacia afuera. Las vidas de los soldados comunes y las figuras mitológicas ni siquiera eran comparables, y ante ella estaba una de esas figuras. Lord Ashton, el cazador de bestias, el jinete de llamas. La gran cantidad de títulos vinculados a un solo nombre la abrumaba. Los únicos sajones que no se vieron afectados por las historias de Lord Ashton fueron los residentes de Colchester, quienes creían que estaban inherentemente protegidos por el espíritu del héroe de los Nibelungen, Siegfried de Dragon Slayer. Sin embargo, Natalie no era residente de Colchester. Se estremeció inconscientemente mientras desviaba la mirada de esos ojos penetrantes. Las tierras de los sajones se habían regocijado con la noticia de la muerte de Lord Ashton, dejando atrás solo la amenaza del rey Arturo, pero la realidad era más dura. Lord Ashton estaba todo menos muerto. Nunca olvidaría el rostro del joven señor que había visto ese día. ¿Qué pasó? El tono de su voz mientras la interrogaba hizo que ella se estremeciera. Se mordió los labios e hizo todo lo posible por evitar temblar. ¿Qué habría hecho Sir Kai en esta situación? Recordó cómo el hombre no solo le había escupido a la cara de su padre con desprecio por su captura, sino que Kai incluso tuvo el descaro de insultar a sus guardianes. Era la razón por la que había quedado tan magullado y herido, pero ¿podría ella hacer algo así? Ella miró su frágil cuerpo. Su piel era suave y tersa, su estatura más pequeña que alta, y los músculos de su cuerpo eran solo bromas en comparación incluso con la de un mocoso adolescente. No, ella no podría.
Ella respondió a su propia pregunta en un abrir y cerrar de ojos. Preferiría acabar con un Kai herido en lugar de esperar vencer al hombre que tenía delante. Calma, mantenga la calma. A pesar de su terrible situación, todavía era hija de Hengist, tenía la tenacidad sajona dentro de ella, y no se rompería en un montón de gemidos. Su cabeza se levantó bruscamente, sus rasgos se enfriaron mientras imaginaba que Lord Ashton sería otro de los guardias personales de su padre, así era mejor para su cordura. ¿Qué querías saber? Habló apenas por encima de un susurro, sus labios temblaban levemente pero sin discernir su exterior era un frente helado, pero por dentro, estaba empezando a sudar fríos. Temía que Lord Ashton se aprovechara de su fragilidad real si mostraba algún signo de debilidad. ¿Cómo se las arregló Kai para mantenerse tan valiente a pesar de la gran intensidad de su padre? Realmente no lo sabía, pero rezaba profundamente en su interior para poder encarnar al menos un pequeño aspecto de la audacia de Kai. Sintió que lo necesitaba porque sus pies ya estaban tratando de avanzar hacia la salida del edificio. Lord Ashton era demasiado aterrador. Él era el hombre fantasma literal que las madres del pueblo habían usado para evitar que sus hijos se comportaran de manera incontrolada. Todavía, respiró hondo y miró a Kai. Ella no se iría. Le debía la vida a Sir Kai y estaba en contra de sus principios morales. Abandonar a un hombre así era su orgullo como mujer sajona. Mientras esperaba a que Lord Ashton hablara, fue con gran dificultad que pudo mirarlo a los ojos y sostener su mirada. Empiece desde el principio, no antes de eso. ¿Por qué estás aquí junto a Kai? Lord Ashton parecía confundido con la forma en que se desarrollaba la situación, pero supuso que era natural en la guerra del pasado. Los dos habían estado en bandos opuestos, y ahora, cuando se encontraron cara a cara una vez más, fue en el escenario de un enemigo cuidando a un aliado. Lord Ashton miró el torso vendado de Kai y luego bajó antes de mirar hacia ella con perplejidad por su vida. Quería suicidarse cuando sintió que su rostro se calentaba por la mortificación. Como hija de Hengist, era obvio que no tenía experiencia en trabajos serviles en lo más mínimo, y eso incluía el tratamiento de lesiones antes de los últimos días. Todavía opinaba que las vendas blancas eran paños mágicos que curaban todas las heridas. Esta ilusión se hizo añicos cuando las telas blancas proporcionadas por Lady Guinevere, que solía envolver alrededor de Kai, se tiñeron rápidamente de rojo. Presa del pánico, decidió envolver cada vez más el cuerpo de Kai hasta que parecía más una momia en ciertos lugares que un humano. Yo hice mi mejor esfuerzo, quería decir, pero se contuvo cuando sintió que solo la degradaría más. Tosió en una mano y evitó el problema. Lo salvé, admitió. Como si esas fueran las palabras que decidieron todo, el aire de tensión que emanaba de Lord Ashton pareció disminuir casi a la mitad. ¿Lo salvaste? Le estaba pidiendo que explicara más. Ella se apresuró a obedecer. Mi padre tenía planes de usarlo para atraer al rey Arturo a una trampa, pero ¿quién hubiera esperado que con tan solo noticias de la captura de Sir Kai, el rey Arturo perdería toda racionalidad? Suspiró con pesar, sus ojos se desviaron hacia Kai. El rey Arturo no solo no esperó para verificar la situación, sino que el rey Arturo dirigió directamente a su ejército al territorio sajón y fue inmediatamente sitiado. Es difícil entender lo que el rey debe haber estado pensando entonces. Lord Ashton pareció estremecerse visiblemente ante la noticia, como si le hubieran dado un fuerte golpe en el estómago. Sus manos se abrían y cerraban en puños, y se veía algo pálido. La culpa brillaba en sus ojos. Natalie no prestó más atención, estaba más inclinada a creer que Lord Ashton simplemente se estaba conteniendo para no golpearla por atreverse a insinuar que el rey Arturo era incompetente. ¿Culpa? Más como indignación. En realidad, podría estar realmente enojado. Un escalofrío recorrió su espalda a pesar de que se sentía agraviada. Pero el rey Arturo en realidad estaba siendo incompetente entonces, razonó. Estos eran sus sentimientos personales hablando. Si no fuera porque el rey Arturo actuó de manera tan precipitada, la orden de muerte de Sir Kai podría haberse retrasado hasta que sus preparativos hubieran terminado, pero, por desgracia, no fue así. Su rostro se contrajo, pero hizo todo lo posible por no mostrarlo en su ansiedad. A pesar de sus recelos, Natalie decidió que elegiría sabiamente sus próximas palabras por consideración a su bienestar. No, en realidad, ella simplemente se mantendría alejada del tema del rey Arturo por completo. El uso de Kai para mi padre se deterioró en este punto. Simplemente no había necesidad de mantenerlo con vida si el objetivo previsto ya se había alcanzado y, por lo tanto, fue condenado a muerte. Colocó una mano cerca de su pecho y respiró lentamente. No podía permitir que eso sucediera. Kai me salvó una vez antes y no me quedé parado para verlo morir frente a mí, así que fui a espaldas de mi padre y lo rescaté.
Se estaba rascando la nuca torpemente en este punto al hacerlo, puede que haya dejado a un lado mi herencia, traicionado a mi pueblo y ahora estoy completamente desamparado y desamparado. No me mates por favor, ya soy lo suficientemente lamentable como está. Su expresión literalmente gritaba esa frase. Se había visto obligada a arrastrarse por la tierra, a arruinar su ropa y su imagen en el lapso de una sola semana. La vida fue dura, solo ahora entendía realmente ese punto, pero aún así no habría dudado en salvar a Kai. Fue el resultado de su propio orgullo y moral. Ella se quedaría al lado de Kai. En respuesta a todo lo que dijo, todo lo que salió de los labios de Lord Ashton fue una sola frase: ya veo, tarareó ligeramente. Natalie frunció los labios. ¿Qué se supone que significa eso? Sus palabras no hicieron nada para aliviar su preocupación de que Lord Ashton actuara en su contra. De hecho, la puso más aprensiva. Era como si su padre escuchara un mal informe, murmurara ya veo y luego procediera a golpear al comandante con palos. Se estremeció, pero siguió esperando una respuesta. Mencionaste al padre varias veces, pero ¿quién es este padre del que hablas? Preguntó Lord Ashton. Parpadeó antes de inclinar la cabeza. Mi padre es Hengist, rey de los Jutos. Hablaba como si el nombre no tuviera importancia. Hengist. Los ojos de Lord Ashton se agrandaron por un momento antes de que se recompusiera. Hengist era un nombre famoso después de todo. Hengist y Orsa fueron los dos hermanos legendarios que fueron la punta de lanza que ayudó a iniciar la invasión sajona de las Islas Británicas por completo. Se decía que cada hermano era más fuerte que ejércitos enteros y podía matar a miles por capricho. En los estándares del mito y el folclore, los dos fueron literalmente los fundadores de una nación. Justo cuando Lord Ashton deseaba preguntar más, Natalie parecía haber recordado algo y soltar una noticia vital que no creía que fuera importante en lo más mínimo. Conociendo a mi padre, dijo, probablemente ya esté en las cercanías de Went persiguiéndonos, pero también puede estar oculto debido a las noticias de la llegada del rey Arturo. ¿Él es qué? Lord Ashton enderezó la espalda y lo miró. Natalie pensó que veía venir la muerte y gritó de terror, solo para darse cuenta de que solo la estaban mirando tontamente. Su incomodidad era sofocante, de tal manera que podía sentir que su rostro se ponía azul. Rápidamente cerró la boca, cayó sobre su trasero y presionó su rostro contra sus rodillas mientras envolvía sus brazos alrededor de sus muslos, sin querer que nadie viera su apariencia. Si hubiera un agujero en el que podría haber saltado, ya lo habría hecho. Ninguna cantidad de palabras la llevó a responder desde este punto, y fue para su alivio que Lord Ashton finalmente simplemente salió de la habitación. A solas con Sir Kai, finalmente levantó la cabeza de sus rodillas y se dirigió a sentarse a los pies de la cama de Sir Kai. Miró todas las viejas heridas que se habían abierto debido a las acciones anteriores de Sir Kai y rápidamente se encontró frunciendo el ceño. Inclinó la cabeza más cerca de la de él, abrió la boca y le susurró suavemente al oído sin malicia. Idiota. Los tontos no se quedan abajo por mucho tiempo, así que date prisa y despierta. Ella acercó sus rodillas a su pecho. Da miedo estar solo. Pronto cerró los ojos y finalmente se durmió. ¿Nombre como Hengist estaba cerca? La noticia hizo que Shirou se cansara un poco. Aunque debilitado, la era de los dioses aún tenía que terminar en la línea de tiempo actual. No importaba cuán atrasado fuera parte del conocimiento del mundo en comparación con el siglo XX, pero había una diferencia definida: las capacidades físicas. Los humanos en la era de las leyendas y los tiempos de antaño eran mucho más fuertes que sus contrapartes modernas, capaces de alterar por sí mismos el curso de la historia a través de sus propias fortalezas. Hengist y Orsa fueron dos de esos ejemplos. En la historia, eran solo un par de hermanos que allanaron el camino para la inmigración sajona, pero en la leyenda, eran similares a antepasados similares a los hermanos de Roma. Sus capacidades no debían ser menospreciadas por humanos que fueran. Su poder real puede rivalizar con el de los espíritus fantasmas de la era moderna. Para que alguien estuviera tan cerca de Went y planeara algo en las sombras, ¿cómo no podía sentirse aprensivo? El problema era que, aunque ahora sabía que el enemigo estaba cerca, no sabía exactamente dónde. Todo lo que pudo hacer fue preparar algún medio de defensa y reaccionar en consecuencia, pero incluso entonces, ya temía que fuera demasiado tarde para advertir a alguien. No le había preguntado a Natalie, pero estaba seguro, por el estado de las heridas de Kai, que los dos se habían estado recuperando en la residencia privada de Ginebra durante más de un par de días. Los vendajes habían sido reemplazados un par de veces y la sangre que cubría la armadura de Kai se había endurecido hacía mucho tiempo. Esto solo fue suficiente como prueba, y no auguraba nada bueno. Suponiendo que Hengist estaba en la zona, significaba que al hombre se le había dado tiempo suficiente para llevar a cabo los planes ideados.
En términos de ventaja, estaba claro que el lado estaba mejor o peor incluso antes de que comenzara la batalla. Sintió que tenía que hacer algo como alertar a Kiburitt para preparar a sus hombres a la defensiva junto con Arturia y el resto, pero el problema era, ¿le creerían? No, no fue eso en absoluto, sacudió la cabeza. El hecho de que Ginebra hubiera rescatado a Sir Kay no habría pasado desapercibido para su padre Kiburitt. Debe haber tenido ya especulaciones sobre la situación, pero simplemente no actuó todavía. ¿Por qué? La tensión de Kiburitt durante el banquete en el que Kiburitt mencionó las perspectivas de matrimonio volvió a la vanguardia de la mente de Shirou. Traidores. La palabra fue deslumbrante, pero fue suficiente para que él entendiera. No importaba qué acción defensiva tomara Kiburitt si el enemigo podía predecirlo mucho antes en lugar de compartir una estrategia defensiva, era evidente que Kiburitt debía haber tenido sus propias consideraciones. Perdido en sus pensamientos, no fue hasta que escuchó los sonidos de una pelea que se dio cuenta de que había salido de la residencia privada de Ginebra y estaba deambulando al azar por el castillo de Clewir. Los sonidos de peleas venían de la puerta principal, los guardias apostados junto a la puerta parecían particularmente indefensos mientras trataban de razonar con la persona frente a ellos y la voz que podía escuchar claramente era una indicación de quien estaba causando problemas en ese momento, entonces era su responsabilidad resolver el problema. A grandes zancadas, se dirigió hacia la puerta principal. Mientras tanto, haciendo uso de los guardias distraídos en la puerta principal, otro individuo se abrió paso sutilmente hacia el castillo, pasando a Shirou sin previo aviso, debido a la vigilancia excesiva y manteniendo la mirada baja. Este individuo era la mano derecha del rey, Lancelot Dulac. Lancelot nunca fue alguien que actuara en una mansión dudosa, pero hoy decidió que sería la única excepción. Arturia, para bien o para mal, había encontrado algún tipo de propósito al que seguir. Era como si finalmente se hubiera dado cuenta de la verdad que ella misma siempre había estado eludiendo a propósito, y por eso Lancelot y los demás decidieron actuar. Arturia no solo era su rey, sino que cada caballero bajo su mando, ya fuera por lealtad o amistad, quería que ella fuera feliz por encima de todo. Lancelot no fue una excepción, era solo que lo único que sabía mejor sobre Arturia que nadie, era la felicidad que había visto en ella durante su aventura con Shirou. Para la reina, era una orden ambigua, pero todo lo que era simplemente una orden simple para que cada caballero hiciera lo que considerara mejor para ayudar a la reina. Por parte de Lancelot, quería encontrar a Shirou y traerlo de regreso en lugar de obligar a Arturia a enfrentarse a Kiburitt. Por lo tanto, a pesar de sus reservas sobre colarse en el castillo de un aliado potencial, no dudó cuando la distracción de Mordred le presentó la oportunidad que necesitaba. Manteniendo la cabeza baja, Lancelot deambuló por un pasillo vacío y se escondió lejos de los centinelas que patrullaban dentro del castillo. Él ya tenía un destino en mente, y eso se debía en parte al funcionamiento de los chismes. Las nobles damas traídas para asistir al banquete de Kiburitt con sus maridos habían estado hablando en voz alta de lo audaz que había sido Ginebra al sacar el Orashton del comedor del brazo. Lancelot se estremeció cuando escuchó ese dato en particular, ya que podía imaginar el tipo de cara que Arturia haría si se enterara. Sin embargo, lo que le importaba a Lancelot era que los chismes le permitían saber que Ginebra había llevado a Shirou a su residencia privada. Hizo todo lo posible para localizar el edificio y solo logró hacerlo después de apartar a un par de sirvientes y hacer una investigación como noble Knight. Luego, se cambió a un par de ropas de noble y se hizo pasar por el hijo de un duque para evitar a los guardias cerca de la residencia de Ginebra. 10 minutos después, y aquí estaba. Sus ojos se movieron de un edificio a otro, y luego al siguiente. Había 3 edificios en total en el pequeño jardín, que era la residencia privada de Ginebra, y Lancelot ahora se encontró teniendo que elegir en qué edificio podría estar Shirou. Su labio se movió levemente. No era bueno adivinando, ni participó nunca en juegos de azar o actividades similares. Lady Vivian lo había criado para ser un caballero modelo, no un borracho. Por otra parte, Lady Vivian tampoco le enseñó a invadir el jardín privado de una dama noble. Se estremeció visiblemente, tratando de no considerar lo que Lady Vivian pensaría sobre sus acciones y rezando para que fuera indulgente si alguna vez descubría este oscuro secreto. Independientemente, no había vuelta atrás en este punto. 2 edificios eran aproximadamente del mismo tamaño, mientras que el tercero parecía el más grandioso. Se cruzó de brazos en contemplación. Shirou acaba de proponerle matrimonio a Kiburitt y luego Lady Guinevere se la llevó para conocerse. Los edificios más pequeños probablemente eran casas de huéspedes y el edificio más grande debería ser exactamente donde llevaron a Shirou. Después de todo, había escuchado que el propósito de Guinevere alejando a Shirou era familiarizarse el uno con el otro.
Simplemente sería contraproducente enviar a Shirou a una casa de huéspedes en tal caso. Él asintió con la cabeza, tomado una decisión. Ahora todo lo que quedaba por hacer era encontrar una forma de entrar al edificio sin ser visto o sin llamar la atención. En su inexperiencia, ni siquiera consideró que probablemente podría haber llamado y preguntado sobre la ubicación de Shirou. Ginebra no era una persona irracional. Sin embargo, el fracaso siempre fue el mejor maestro. Pisando con cuidado, descubrió un rastro de enredaderas que conducía a un balcón abierto en el segundo piso del edificio más grande para alguien de su constitución y capacidades físicas. Escalar las enredaderas era un juego de niños. Se subió al balcón minutos antes de entrar directamente a la habitación. En lugar de estar callado, lo primero que hizo una vez que entró en la habitación fue gritar: «Shirou, ¿estás aquí?». Debido a su incomodidad al realizar un acto que consideraba deshonroso, solo quería buscar a Shirou y luego despedirse rápidamente, pretendiendo que nunca había pasado nada. Sin embargo, todo lo que Lancelot obtuvo en respuesta fue la expresión de asombro y desconcierto de Ginebra, quien lo miró horrorizada con su camisón de seda. Era una prenda fina cuya tela se pegaba a la piel, haciendo imposible disimular las curvas de las caderas, muslos y cintura. Ginebra estaba de pie en la esquina opuesta de la habitación mientras se pasaba un cepillo por el pelo. En el momento en que Lancelot había entrado y hablado, el único sonido en la habitación era el eco del peine en las manos de Gin golpeando contra el suelo. Por su parte, Lancelot se dio cuenta de inmediato de que se había equivocado, pero no sabía qué podía hacer para compensarlo. Para empeorar las cosas, Shirou no estaba presente como había supuesto, haciendo que cualquier explicación sea discutible. Tanto Gin como Lancelot eran personas tranquilas y racionales por naturaleza, por lo que el silencio entre ellos pareció extenderse por una eternidad, mientras los dos se miraban el uno al otro. Rey estaba trepando lentamente por las caras de ambos, pero lo más notable era que ninguna de sus expresiones estaba cambiando. Hizo que la situación fuera mucho más insoportable, como si ambos estuvieran tratando de negar la realidad al mismo tiempo. Mi error, tartamudeó Lancelot de manera inusual, casi tropezando en su prisa por darse la vuelta y huir. La perspectiva de saltar directamente a través del balcón abierto en lugar de bajar estaba comenzando a sonar cada vez más razonable en su cabeza. Atrás quedó su orientación como caballero, y lo que lo reemplazó fue un niño socialmente torpe que había sido criado solo por un lago en el bosque durante casi toda su vida. «Espere». Gin gritó: «¿De verdad estás tratando de irte ahora mismo?». Lancelot se balanceó como si hubiera sido visiblemente golpeado, cada palabra apuñalándolo como espadas de púas. El coraje que podría permitirle cargar de cabeza contra un ejército de enemigos se detuvo repentinamente ante la perspectiva de prolongar la situación. Más era difícil para él mantener la calma dado el atuendo actual de Gin, y temía que dijera algo estúpido. Simplemente no sabía dónde mirar, si es que lo hacía. Sus ojos se abrieron con brillo. La inspiración lo golpeó de repente. Se apresuró a agarrar un balde de lavado cerca del costado de la habitación, lo vació y luego se lo colocó sobre la cabeza como si fuera una reacción perfectamente normal. Por parte de Gin, se quedó sin palabras mientras miraba la tontería de un caballero que llevaba un cubo sobre su cabeza solo para bloquear la vista de ella. No sabía si debería sentirse molesta o no. Era tan fea que uno tenía que llevar un balde desesperado. El pensamiento hizo que su labio se contrajera, pero honestamente ver a un caballero tan reservado como Lancelot hablando con ella con un cubo sobre su cabeza fue realmente demasiado. Oh no, no podía aguantarlo. Se tapó la boca con las manos, pero el impulso era imposible de contener. Su risa era el sonido de las campanas. Lancelot se quedó paralizado a medio paso mientras lo escuchaba. Era casi melódico, pero pronto se recompuso y una vez más intentó irse. Se vio obligado a detenerse un instante después. ¿En serio estás planeando presentarte en las habitaciones privadas de una dama, llamar a tus acciones un error al verme y luego irte? La voz de Gin resonó en sus oídos. El balde no ayudaba. Si no se atrevió a decir su sincera opinión. Estaba contento de que Gin no pudiera ver su rostro en este momento. ¿Realmente lo estabas, no? El tono de Gin fue plano. Lancelot casi podía imaginarse la expresión inexpresiva de su rostro. Fue aún más vergonzoso cuando se dio cuenta de que él era el culpable. Yo pagaré esta deuda. Sonó completamente incómodo, pero su sinceridad definitivamente estaba ahí. Apretó los puños y tomó el juramento de un caballero. ¿Deuda? Gin pareció no prestar atención a las nobles acciones de Lancelot. En cambio, una sonrisa astuta se abría paso en su rostro. ¿Eso significa que te gustó lo que viste? Dios ayúdame. Se estremeció pero no habló. Básicamente, estaba a solo 2 metros del balcón abierto, pero ¿por qué parecía tan lejos? ¿Saltar o no saltar?
puede romper algo, pero al menos aún conservaría su orgullo. Escóndete rápido debajo de la cama. Vienen las doncellas. Su brazo se extendió hacia la luz del balcón en un último y débil intento, pero no fue así. Lancelot solo sintió una delicada mano caer sobre sus hombros antes de ser forzado a entrar en un espacio cerrado. La mano no tiró de él con la fuerza de una bestia o un monstruo, pero de todos modos, no tenía medios para resistir debido a su propia conciencia culpable. Perdóname Arturia, tu caballero puede haber conocido a su pareja. Shirou encontró a Mordred enfurruñado junto a la puerta principal, casi una docena de guardias prohibieron la entrada y otra docena quedó inconsciente detrás de ella. Probablemente ya se había dado cuenta de que no entraría al castillo usando la fuerza y estaba dejando salir su frustración por eso. Bastardos todos. Diablos quieren decir que solo estoy aquí para causar problemas. Ella estaba ceñuda cuando él estuvo a la vista de ella, pero instantáneamente se calló al verlo de tal manera que los guardias que la bloquearon se quedaron perplejos. ¿Era realmente el mismo exaltado con el que estaban lidiando hace unos momentos? Mordred ignoró las miradas de los guardias a su alrededor y se movió hacia donde estaba Shirou. Naturalmente, estaba en dirección a la puerta principal, pero ningún guardia se atrevió a bloquear el camino de Mordred ahora que vieron que la persona con la que Mordred estaba familiarizado era el famoso Lord Ashton. De hecho, retrocedieron y simplemente se dispersaron para no meterse en problemas. HMPFH, bufó Mordred. No estaba exactamente de buen humor y se notaba por lo nublada que parecía su expresión. Shirou, por su parte, no le preguntó nada a Mordred y simplemente encontró un lugar tranquilo para que los dos descansaran sin ser interrumpido innecesariamente. Mordred se quitó el casco después de asegurarse de que no hubiera nadie cerca y suspiró sin el casco puesto. La tristeza actual de Mordred se hizo mucho más evidente. Sus ojos parecían apáticos y sus labios estaban constantemente fruncidos. No dijo nada sin palabras de consuelo o pregunta a estas alturas. Entendía a Mordred lo suficientemente bien como para saber que ella no lo necesitaba. Ella era una mujer dura y no una que necesitaba que los demás sintieran empatía por sus dificultades para sentirse mejor. Al menos así era ella en otra línea de tiempo. Esta vez, ella no tenía que estar sola y desatendida por sus compañeros caballeros. Envolvió un brazo alrededor de su hombro y se sentó a su lado. A veces, las acciones hablan más que las palabras. Ella pareció alejarse de su toque al principio, tratando débilmente de encogerse de hombros, pero no había espíritu en su resistencia. Finalmente, se encontró apoyando la cabeza en el hueco de su hombro. Una de sus manos se colocó cerca de su pecho, y sus dedos se agarraron con fuerza a las telas de su armadura como para tranquilizarlo. Yo le respondí al rey, admitió finalmente. Creo que ahora me van a odiar. ¿Se peleó con Arturia? Ese fue el primer pensamiento que vino a la mente de Shirou. Rápidamente educó sus rasgos. Era solo el comienzo de la conversación y ya estaba siendo arrojado a aguas turbias. Tenía que manejar las cosas con cuidado, pero temía no poder hacer mucho para dirigir el barco que se hundía con el palo figurativo que estaba sustituyendo por un remo. Sabía la importancia que le daba Mordred a ser reconocido por el rey. Había sido su mayor deseo en su tenacidad en lograr grandes méritos, y ahora corría el riesgo de perderlo todo en un momento de locura. El rey no sería tan mezquino, dijo en conciliación. Mordred inclinó la cabeza hacia abajo e insinué que el rey era una simple marioneta. Bueno. ¿Cómo se suponía que iba a responder a esta? Estrujó su mente en busca de una respuesta que no lo llevó a ninguna parte, principalmente porque podía ver a qué se refería Mordred al decir tal cosa. ¿Por qué? Eventualmente sondeó, sin esperar la mirada que se dirigiría hacia él. Es por ti, maldito bastardo. Mordred no dijo nada, pero Shirou de repente sintió que lo estaban haciendo daño injustamente por algo que él mismo no hizo. Los dos guardaron silencio antes de que Mordred se moviera incómoda, girando el cuello e inclinando la cabeza hacia arriba para mirarlo. Escuché que te ibas a casar. Se mordió el labio y se burló. Debe ser una verdadera tonta para casarse con un demonio como tú. Mordred de repente bajó la cabeza y susurró con voz mansa: ¿De la besaste a primera vista también? No, detente, olvídate de ese recuerdo. Shirou frunció el ceño, pero no tenía palabras para defenderse. No. Dijo rotundamente. Mordred no parecía convencido. Dije que no. Mordred escupió en el suelo con desprecio. Maldita sea Mordred. Dije que no, ya está bien. ¿Por qué tipo de persona me tomas? Pensándolo bien, no respondas eso, pero al menos, eres la única persona que he hecho eso también. Así que deja de mirarme así. Shirou pronunció cualquier excusa que pudo reunir, sin saber que su oración final era como estallar una bomba en la mente de Mordred.
Su rostro se sonrojó instantáneamente, el vapor pareció evaporarse de los poros de su piel. Yo veo, yo soy el único jeje. Su mente parecía estar haciendo un cortocircuito al borde del colapso, pero Shirou no se dio cuenta de su alivio por resolver un malentendido. Sí, eres la única a la que le he hecho eso, así que no te atrevas a meterte en la cabeza que soy el tipo de persona que besa a todas las mujeres que veo. Arturia probablemente lo interrogaría si alguna vez escuchara tal rumor. Lo mejor era detenerlo en la fuente. Por cierto, ¿por qué tienes la cara tan roja? ¿Comiste o bebiste algo malo? Sin decir palabra, se volvió a poner el casco para ocultar su rostro y no volvió a mencionar el matrimonio. Sin embargo, Shirou aún elaboró sobre el asunto para evitar malentendidos. No era como si lo estuvieran forzando a casarse. Todo lo que había sucedido era que Kiburi le había propuesto matrimonio y eso era todo. Entonces, el tono de Mordred se volvió acusatorio. ¿No te has negado todavía? ¿Fue eso lo único que captó durante la totalidad de su explicación? Shirou casi suspiró derrotado. No lo hice, admitió. No podría simplemente rechazar el matrimonio frente a cada uno de los nobles en esa habitación para no dañar la imagen de Ginebere y Kiburi. Estoy planeando rechazar el matrimonio en privado más tarde. Oh, hablo en serio, ¿de acuerdo? ¿Cuándo te he mentido? Es lo mismo para el rey. Miró directamente a los ojos de Mordred. El rey no es tan mezquino. No odias a Mordred, así que levanta la cabeza como un caballero de la ronda. Todo saldrá bien. Mordred consideró sus palabras y finalmente asintió, para alivio de Shirou. Sin embargo, cuando un problema concluye, surge otro. Desde donde estaban sentados Shirou y Mordred, podían ver claramente una imagen en la distancia. No importa dónde estuviera alguien en ese momento, todos se detuvieron mientras miraban hacia la niebla gris que se elevaba en el aire. El humo se elevaba, los cuernos ahuecados resonaban el llamado de la batalla y las armas dentro de una tempestad repentina de gritos y órdenes urgentes. El ruido reverberó por todas partes. Una ráfaga que atraviesa el silencio para provocar la revelación. Una bandera se erigió en los extremos más alejados de la llanura de Went, sostenida en alto por un abanderado. Era el símbolo del dragón blanco. El orgullo de Sajonia. La aparición de un enemigo. Shirou fue llamado de regreso a la sala de reuniones donde los otros nobles y Kiburi estaban ocupados discutiendo el tema del ataque sajón. Una paloma mensajera había enviado una carta para alertar a Kiburi de las demandas del sajón, pero el hombre apenas lo agradeció. Kiburi tenía el ceño fruncido. A Kiburi no le gustó lo más mínimo el enigma que se le presentó. En ese momento estaba sentado sobre su silla y golpeaba los dedos contra la madera de roble con consternación. Apoyaba la barbilla en la otra mano, el pelo de la barba se enganchaba en sus guantes de caza de cuero. Era un hecho conocido que las defensas de Went eran difíciles de asediar y mucho menos de alcanzar. Entonces, ¿por qué se expondría el enemigo Gaz a la ventaja de la sorpresa? La única conclusión posible era que ambos estaban seguros de su número y ciertos de sus estratagemas. Las demandas contenidas en la carta fueron una prueba más de esto. Se ha recibido una carta. Kiburi informó a Shirou de la situación tan pronto como llegó a la habitación. Mordred lo seguía inflexiblemente, pero Kiburi no prestó atención a su presencia. El líder de los sajones en la frontera de Went es alguien que no puede ser ignorado. Es uno de los hermanos guerreros, Engist de los Jutes. Al revelar el nombre del comandante enemigo, los otros nobles en la habitación empezaron a murmurar entrecortados. La mayor parte de la charla reveló la preocupación y la tensión que se formaban en el aire, pero no había nada que se pudiera hacer al respecto. Aún así, hubo algunos nobles que miraron en la dirección de Shirou cuando notaron una vez más el escudo de la casa Ashton bordado en la ropa de Shirou. Lo miraron expectantes, casi esperanzados. Esto hizo que Mordred los despreciara por dentro, pero no era su lugar para hablar en ese momento. Con un solo movimiento de su mano, Kiburi le arrojó a Shirou la carta enviada para que la leyera. Los sajones tienen demandas, y creo que están más inclinados hacia tus intereses que los míos, explicó Kiburi, dándole a Shirou el tiempo necesario para hojear el pergamino escrito. El rostro de Shirou no se veía bien desde detrás de él. Mordred miraba sutilmente el contenido de la carta desde alrededor de su hombro. Solo había dos demandas escritas en la carta. Una era una solicitud para que Kiburi no se entrometiera en el asunto, y la otra estaba relacionada con Shirou y el Mjolnir. Engist exigió que el portador del legendario martillo participara en el combate armado dentro del ejército sajón, pero no había forma de que ninguna persona racional estuviera de acuerdo. Incluso si Shirou ganaba el duelo que iban a celebrar los sajones, todavía estaba en el corazón del ejército sajón y podría colapsar fácilmente. La demanda era básicamente una sentencia de muerte, pero leyendo más, no había forma de que Shirou pudiera simplemente negarse.
Los ojos de Mordred se dilataron mientras leía la parte de la carta que advertía de lo que sucedería si Shirou se negaba a participar. Un caballero con el nombre de Sir Hector sería ejecutado públicamente por la mañana junto con el pelotón de hombres que dirigía. ¡Ve bastardos! Mordred palideció de todos los que los sajones podrían haber tenido en sus manos, tenía que haber sido Sir Hector, el único que nunca la había visto con desprecio en cierto modo. Sir Hector la había ayudado a criarla enseñándole a usar su espada, él era el amable abuelo que se tomaba el tiempo de adorarla. La agitación de Mordred era clara, pero cuando vio que Shirou estaba considerando aceptar la demanda de Hengist, se dio cuenta de que tampoco quería ese resultado. «No puedes», tartamudeó, una mano agarrando el brazo de Shirou tenía los ojos bajos y estaba haciendo todo lo posible por evitar sonar débil. Shirou no respondió de inmediato, en cambio, hizo contacto visual con Kiwori y los dos llegaron a un consenso silencioso. Kiwori no se quedaría inactivo en esta situación, los sajones eran enemigos e incluso si Gwent se quedaba intacto en la batalla que se avecinaba, no significaba que seguiría así para siempre. Kiwori dejaría el asunto de Sir Hector para que Shirou lo manejara mientras él fortalecía las defensas de Gwent. Shirou salió rápidamente de la habitación seguido por Mordred. ¿Crees que voy a estar de acuerdo con esto? Mordred no pudo contenerse más. Claramente te diriges a una trampa. Shirou había caminado hacia un campo abierto donde Efret esperaba mientras estaba posado en un árbol. No había necesidad de actuar de inmediato, pero no podía estar seguro del estado actual de Sir Hector. No había tenido noticias de Sir Hector desde que él, Arturia y el resto habían llegado a Gwent. Mirando la realidad, Sir Hector ya era viejo, había mucho que podía tomar físicamente, y ser tratado con rudeza en manos enemigas por más tiempo solo podía ser perjudicial. Mordred también conocía este razonamiento, y por eso estaba en conflicto. Shirou podía ver el conflicto de Mordred y, por lo tanto, extendió su mano. Entonces ven conmigo, dijo en voz baja. Sería más seguro para Mordred de esta manera en lugar de dejarla sola y permitirle ser impredecible. Demonios, tenía un indicio de sospecha de que Mordred probablemente se apresuraría a enfrentarse al enemigo si se marchaba solo. Además, ya estaba formulando un plan en su cabeza. No era solo él quien quería salvar a todos, ahora más que nunca, tenía aliados en los que podía confiar. Mientras iba y distraía a los sajones, involuntariamente creaba un momento oportuno para que un grupo de rescate salvara a Sir Hector. Arturia estaba depositando su fe en ella. Creía que ella, más que nadie, era alguien que podía entender sus intenciones. Sir Hector y sus hombres estaban en peligro, y el hecho de que él estuviera distrayendo significaba que solo había un papel que dejaba en sus manos. Él confiaba en ella, y estaba seguro de que ella no la decepcionaría al conocer los detalles de la situación. Sin embargo, lo que tenía que hacer ahora era crear una distracción lo más grande posible, y Mordred podía ayudarlo en ese sentido. Dijo que él sería el escudo de Mordred. Por lo tanto, ella podría ser la espada que no tendría que preocuparse por nada más, la pequeña tormenta que lo ayudaría a atraer la mayor atención. Además, había otra razón por la que decidió traer a Mordred, y esa razón tenía que ver con Efret. A falta de mejores palabras, Efret parecía tener su propio método de adorar a Mordred, para expresar su cariño por ella. Efret puede ser un poco duro a veces, pero una cosa quedó clara en las interacciones de los dos. De alguna manera, Mordred podría aprovechar el poder de Efret. Eso por sí solo era suficiente tranquilidad para mantenerla a salvo. Mordred miró fijamente su mano ofrecida antes de finalmente asentir con la cabeza y colocar su mano en la de él. «Vamos», dijo. Con un solo movimiento, Efret cambió su tamaño y permitió que tanto él como Mordred se subieran a su espalda. Sin embargo, Mordred vaciló al recordar su experiencia anterior. El hombre no estaba destinado a volar de esto. Ella era una firme creyente. Mordred empezó a temblar, agarrándose con fuerza a las plumas de Efret como si su vida estuviera en juego mientras cerraba los ojos con fuerza. Era la primera vez que veía a Mordred tan aprensivo por algo. Fue una imagen que grabó en su memoria. «¿Allá llegamos?» Las lindas vistas estaban destinadas a ser admiradas, ahora si solo existieran las cámaras. Justo cuando Shirou y Mordred despegaron sobre la espalda de Efret, estaba ocurriendo un tipo diferente de conmoción dentro del castillo de Kiwir. Los guardias apostados en las puertas del frente estaban confundidos ya que permitieron la entrada a cierto individuo cuya apariencia solo podía ser la de un noble. Por eso el individuo no encontró resistencia por parte de los guardias, ya que el propio Kiwir había estado organizando un banquete de noble. Y, sin embargo, los guardias fruncieron el ceño cuando la mujer pasó. Estaban perplejos. ¿Desde cuándo existía semejante belleza en el castillo de Kiwir y por qué le parecía tan familiar?
Había pasado la mitad del día y la situación con los sajones solo se conocía hacia los escalones superiores de Gwent para evitar un pánico masivo, por lo tanto, era natural que la mujer no se diera cuenta de nada más que del objetivo que tenía en mente. Después de que la mujer entró al castillo, fue para sorpresa del resto de los guardias estacionados ver al famoso mago, Merlin, detrás de la mujer sin poder hacer nada. Merlin no dijo nada, pero la mujer que caminaba directamente frente a él era una persona bien conocida por todos. Era Arturia, y se había tomado la mayor parte del día arrastrando a Merlin para crear un atuendo adecuado para ella. Se había resuelto a sí misma y ya no se podía negar nada. Llevaba un vestido azul que revelaba la parte superior de su pecho en crecimiento, mientras que la parte inferior del vestido parecía un capullo de flor blanca sobre sus hombros. Llevaba un pequeño manto rojo y en sus pies un par de tacones altos usados enteramente para la ocasión. Ella era absolutamente impresionante, y Merlin se ofendería con cualquiera que dijera lo contrario, porque su atuendo actual era el resultado de su minucioso esfuerzo bajo la supervisión de Arturia. Insultar su apariencia era lo mismo que insultar sus sentidos estéticos. Independientemente, había llegado el momento. Arturia se dirigió hacia la sala de audiencias, donde podía escuchar el ruido distintivo de los nobles discutiendo entre ellos. No dudó en sus pasos, y en una sola acción, abrió las puertas. Numerosos pares de ojos se volvieron para mirarla, pero casi todos no parecieron reconocerla de inmediato, e incluso entonces, no hablaron debido a su conmoción. ¿Carre y Arturo? Kiwir pareció momentáneamente confundido. El hombre estaba sentado en el mismo lugar en el que había estado momentos antes de que Shirou se fuera. No, la respuesta de Arturia fue abrupta. Dio un paso adelante mientras negaba solemnemente con la cabeza: no soy el rey Arturo. Las discusiones entre los nobles cesaron de una vez. Justo delante de ellos, Arturia estaba emitiendo un aura espantosa que nadie en la habitación había sentido antes de ella. Era casi como si estuvieran mirando el rostro de un león provocado o un poderoso dragón. Mi nombre es Arturia Pendragon, hija de Uther. Sus palabras resonaron para que todos la oyeran. No había lugar para el error o la duda. Mientras los nobles jadeaban en estado de shock, y yo soy una dama, una reina por derecho de nacimiento. Miró al líder, que sabía que tendría la respuesta que estaba buscando. Kiwir de Gwent entrecerró los ojos. Gran protector del sudeste de Gales, ¿dónde está mi hombre?